Bienvenidos al cuarto encuentro de Diálogos Oceánicos, un ciclo de 6 conversatorios organizados por la Municipalidad de Vitacura y Fundación MERI bajo el marco de Expo Cetacia Ecos del Mar. La exposición, que está abierta en el nuevo centro comunitario Vitacentro de la Municipalidad de Vitacura, ubicada en Las Tranqueras 2566. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado de nuestros ecosistemas marinos y terrestres. Ya llevamos con la exposición abierta durante todo enero y hemos recibido a más de 1000 visitantes, por lo tanto la tendremos abierta durante todo febrero para que también puedan venir a disfrutarla y conocerla junto con su familia y más cercanos. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad y aforos correspondientes. Ser humano, ética y naturaleza. Un código de convivencia. Qué importante reflexión, ya que gran parte de nuestros problemas medioambientales y amenazas ecosistémicas están ligadas a la desconexión que hemos tenido como seres humanos con nuestro entorno. Comprender aquellos códigos comunes, analizar nuestra forma de comportarnos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, mirarnos hacia adentro y entender que estas pautas hablan de qué y quiénes somos realmente como especie humana. ¿Qué es aquello que nos impide empatizar, cuidar y respetar? Eso que debiese ser parte de nosotros mismos. Una frase de Julio Verne dice: el viaje más maravilloso no es al centro de la Tierra o a los confines del universo, sino al fondo de uno mismo. Quizás tenga razón, y desde ahí podamos encontrar muchas respuestas. Pero bueno, para reflexionar sobre eso, tenemos a 2 invitadas muy interesantes que nos podrán entregar sus perspectivas y reflexiones respecto de su pasión y experiencia en este tema. Nos acompañan en este diálogo Reinalina Chavarri, licenciada en Sociología y cientista política de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y de Negocios de la Universidad de Chile, profesora de Ética de los Negocios y de las organizaciones de la misma facultad y miembro del directorio en Asociación de Ética Empresarial y de las Organizaciones de Chile. Muy bienvenida, Reinalina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, María José. Por otro lado nos acompaña Paula Espejo, psicóloga organizacional y coach, buzo hace ya 15 años y capitán costero desde el 2014. Ha dedicado su carrera a trabajar con organizaciones y personas para generar conciencia en el arte de vivir inspirada por la naturaleza. Fue elegida dentro de más de 3000 mujeres en el mundo para ser parte de Expedition, una iniciativa creada por la ambientalista británica Emily Penn, travesía que busca entender las causas de la acumulación de microplástico en los océanos y entregar posibles soluciones. Muy bienvenida, Paula. Muchas gracias, María José. Hola, Reinalina, qué gusto compartir este espacio contigo. Muy bien. Gracias, Paula. Igualmente. Estamos muy contentos de poder tenerlas aquí como invitadas, ya que esta conversación creemos que es realmente fundamental, sentarnos a reflexionar sobre estas temáticas. Pero antes de comenzar, quería, Paula, preguntarte y que nos pudieras contar, porque no, para las personas que no conocen Expedition, que nos pudieras contar un poquito sobre aquel proyecto y cómo es que también llegaste a algo tan increíble como eso. Es una súper buena pregunta, porque Expedition, pese a la misión que tiene, que es tan importante, sigue siendo una expedición muy poco conocida. Y Expedition es un proyecto que surge a raíz de múltiples pequeñas expediciones que arma Emily Penn en Gran Bretaña y en los alrededores. Y al darse cuenta de la magnitud de la pandemia por microplástico, deciden hacer esta expedición global alrededor de todo el mundo. Y esta expedición global contempla recorrer 4 de los 5 giros oceánicos, que los giros oceánicos no son estas islas de plástico de las que muchas veces se nos ha hablado, sino que son una especie de remolino donde se acumula la basura
plástica y no plástica. Esos remolinos, si bien están en ciertos lugares del océano, también se mueven dependiendo de las estaciones, dependiendo de las mareas, dependiendo de las corrientes. Y estos giros oceánicos acumulan mucha de la basura plástica, que no necesariamente es visible, sino que en el caso por lo menos del giro que a mí me tocó investigar, es más bien como una sopa, y una sopa que además es invisible porque la contaminación no se ve, ¿ya? Bueno, y Expedition tiene como lema hacer visible lo invisible, y hacer visible lo invisible de dos maneras. Por un lado, a las mujeres en aspectos de liderazgo, en ciencia, en expediciones, en deportes náuticos y en investigación, donde habitualmente es un territorio que siempre ha sido tradicionalmente masculino. Y por otra parte, la contaminación por microplástico, que siempre pensamos que es una contaminación, la basura tal cual como la tiramos al basurero, y la verdad es que cuando lleva muchos años o mucho tiempo en el mar, este elemento se empieza a descomponer y se empieza a fragmentar a un tamaño que llega a ser invisible para los humanos. O sea, nosotros recogimos fragmentos, pero llega un punto en que ya deja de ser visible, y desde ahí empezamos a ver cómo empieza a fundirse con los ecosistemas marinos. Así que nada, afortunadamente yo fui seleccionada como parte del tramo 7, que es el que recorrió Galápagos y Isla de Pascua, desde, o sea, 2 áreas marinas protegidas, así que el viaje fue increíble. Pero ahí nuestro objetivo, éramos 10 mujeres de todo el mundo, y era trabajar con una líder científica en la toma de muestras, y también en empezar a pensar juntas, todas viniendo de distintas disciplinas, cuáles iban a ser las posibles causas y también cuáles iban a ser las posibles soluciones a este problema. Cual. Es increíble el proyecto, realmente debería ser mucho más conocido de lo que es. Pero en esa experiencia que a ti te tocó navegar, digamos, desde Isla de Pascua hasta Galápagos, tú ya habías estado anteriormente en ese lugar. Entonces, al parecer fue muy impactante para ti ver la realidad que encontraste en torno al microplástico ahí. En Isla de Pascua, efectivamente, yo había estado 10 años antes, había ido a bucear. Había estado alrededor de 15 días buceando, además considerando que es una de las aguas con mejor visibilidad de Chile, porque están súper aisladas del resto de continentes o de algas o cualquier cosa, entonces tienen visibilidad de 25 o 30 metros, que son impresionantes. Y me pasó que nosotros recalamos en Isla de Pascua junto con una tormenta, una de las peores tormentas que habían tenido los últimos 20 años. De hecho, naufragó un velero que había en Isla Pascua, y también naufragó un capitán inglés que se perdió, y de hecho lo encontraron después, había fallecido. A mí un par de días después me tocó ir a Anaquena, y tengo fotos, o sea, a metros de la orilla, y de haber sido 10 o 15 metros, miles de fragmentos de todos los colores que uno se puede imaginar. Donde, pues antes habían pedacitos de corales y todo eso, hoy día el plástico es el que se ha apoderado de las playas y de los entornos en Isla Pascua. Súper dramático. Es súper devastadora la situación, los escenarios con los que uno se encuentra hoy en día. Y en ese sentido, y en base a la experiencia que nos cuentas, y aquí les quiero extender una pregunta a las dos, tanto a Reinalina como a Paula. Y me gustaría partir por Reinalina la reflexión. Pero, ¿qué es lo que nos ha hecho como seres humanos un poco haber llegado a este punto de desconexión con nuestro entorno? A tener como una sociedad tan centrada en el ser humano y tan desconectada de nuestro medio ambiente, digamos. Reinalina. Sí, bueno, encantada de escuchar la experiencia de Paula, porque de verdad se conecta muy bien con tu pregunta, ¿qué nos ha pasado y cuándo pasó esto, ¿no? Y frente a eso hay distintas visiones, interpretaciones, pero lo que está claro es que nuestros modos de vida, nuestros estilos de vida, en la manera en que nos vamos desarrollando, pero también creciendo como sociedad económicamente, vamos necesitando nuevos bienes para poder satisfacer esas necesidades, ¿ya?
Y entonces, claro, llega un momento en que para el mundo en general, digamos, diríamos después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay otros que dicen que esto parte ya con la Revolución Industrial, pareciera ser que hubo un impulso a producir sin importarnos nuestro entorno. Por eso que este tema tiene, y lo que nos contaba la Paula, tiene una significancia enorme, porque tiene que ver con nuestro hábitat, tiene una dimensión ambiental, científica o técnica, si ustedes quieren, ¿no? Pero también tiene una dimensión cultural, social, tiene una dimensión incluso filosófica, moral, ¿no? Porque decir, bueno, ¿qué nos pasó? Tu pregunta nos interpela a eso. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a los microplásticos? ¿Por qué llegamos a estas islas? ¿Por qué llegamos a impactar tanto que no fuimos conscientes de que o perdimos, si es que tuvimos alguna vez, porque también vale la pregunta, es que si algún día fuimos conscientes de lo que significaban nuestros impactos humanos en nuestro entorno ambiental. Yo creo que ahí hay una reflexión que se ha dado a mi juicio de una manera muy reducida, no reduccionista, muy reducida, y ha tocado con una frontera que es bien difícil de permear, ¿no? Que es la frontera científico-técnica, ¿no? Porque por un lado están quienes dicen, mira, no hay otra manera en que el ser humano pueda crecer como economía y desarrollarse como sociedad si no consume los recursos que tiene. Y en este caso estamos hablando de lo marino. Pero ya cuando tú dices recurso, ya le estamos dando una connotación, ¿verdad? Una connotación a un espacio que ocupa casi el 90% del planeta. Los océanos cumplen una función que hoy día quizás con la pandemia lo podemos hablar también, súper importante en términos biológicos, ¿no? Si nosotros somos biológicos, ¿ya? Y no solamente seres sociales o culturales o económicos, tenemos una dimensión también ambiental súper conectada, porque dependemos del oxígeno, dependemos de los alimentos, dependemos de cómo distribuimos esos alimentos, de cómo los consumimos, pero sobre todo, por el lado de la producción, cómo se produce. Y efectivamente, no vamos a borrar todo lo que hemos hecho con una conversación, pero sí podemos poner en clave lo que viene hacia adelante, cómo podemos recuperar todo el impacto negativo, porque también hay impactos positivos, también hay que decirlo, ¿ya? Que hemos generado en el medio ambiente. Y uno de los temas que hoy día están en discusión a nivel mundial, de hecho Davos la semana pasada terminó sus grandes declaraciones y disquisiciones, fue cómo vamos a hacer el gran reset, ¿no? Porque la pandemia develó nuestros estilos de vida, nuestras formas de producir, de consumir, y que no nos preocupamos ni siquiera de nosotros. ¿Cómo nos íbamos a preocupar de los océanos y del fondo marino? Si con suerte estábamos preocupados. Entonces, hay aquí, y lo dejo hasta acá para dar paso a la conversación que tú nos quieres plantear, a una discusión que es de la humanidad, porque tiene que ver con una cosa con un principio muy básico, que es la sobrevivencia y la supervivencia de la especie humana, ¿ya? Puede ser que hoy día no se va a agotar, pero a este ritmo ya sabemos todo que la biocapacidad de la Tierra cada vez se reduce en mayo, junio. Creo que Chile el año pasado, el 14 de mayo, nos consumimos todos los recursos naturales del año. Entonces estamos viviendo a crédito. Y eso pasa en todos los países, ¿no? Y dependiendo de su nivel de desarrollo, los países más desarrollados, así como a veces nos gusta fijarnos en ello, para algunas cosas también hay que decir que consumen más, ¿ya? Posiblemente hayan reducido su huella, pero en los niveles de consumo son más altos. Entonces ahí tenemos una tensión, ¿verdad? En cómo queremos vivir, ¿verdad? ¿Qué bienes de verdad necesitamos para vivir bien? Un poco volviendo a Aristóteles, ¿no? De tener una vida buena. Y no necesariamente, y también para estar felices, ¿no? Porque en el fondo cuando uno actúa bien con lo suyo o parece que todo funciona de manera positiva, pero imagínate tú si tuviéramos que hacer la misma reflexión con la naturaleza, con los océanos, con las otras especies y seres vivos que no son humanos. Y
ahí hay un tema. Tal cual, y tremenda reflexión, porque de hecho, Paula, también tú decías en una entrevista que leí tuya, que decías, ¿cómo podemos ser sustentables con el medio ambiente si no hemos dejado de explotarnos a nosotros mismos? Mando un poco también la reflexión que tú estabas haciendo, Reinalina, y Paula, eh, ¿cuál es tu visión al respecto? Esa pregunta que tú hiciste que me parece súper interesante. Sí, mira, me dio mucho gusto escuchar ese final de la reflexión de Reinalina, porque yo creo que la conversación va por ahí, en el fondo, más allá si es el plástico o más allá de si es cualquier otro tipo de recurso. Una de las preguntas que yo planteé y que me surgía a mí como psicóloga, que en el fondo iba en este equipo multidisciplinario a plantear qué era lo que teníamos que transformar en términos del comportamiento humano para que esa transformación generara un cambio en lo que está pasando en nuestro entorno y de alguna manera en esta tierra o en este sistema que nos contiene. Era precisamente eso. Si nosotros en el fondo hoy día estamos abusando de nosotros mismos en estos contextos sociales, y ahí, Reinalina, yo tengo un par de preguntas porque me imagino que tienes hartas cosas que contarnos, pero yo difícilmente veo que el que podamos, y lo que hablaba con la Coco el otro día, era si yo me mandan o cómo voy a tener el impulso de ir a barrer la cuadra para todo el mundo si es que yo no tengo el hábito de lavarme los dientes. O sea, tiene que haber un sustento interno, tiene que haber algo que venga de adentro hacia afuera. Todas las otras campañas que de alguna manera vienen de afuera hacia adentro, lamentablemente, tienen el potencial de extinguirse rápidamente. Porque además, ahí Renaldina también yo creo que puede comentar conmigo en el conocimiento de las ciencias sociales y por lo menos de la psicología, que la voluntad es un músculo que se agota, y es frágil. Sí, bueno, no sé si te puedo contra argumentar o adelante, no. adelante, la más, Reinalina. Sí, bueno, mira, yo creo que la Paula también ha puesto otro tema, porque es donde está hoy día la ética y quizás tú debes saber, Paula, hay un área de la neurociencia, ¿verdad?, que está estudiando si hay cerebros, lo vamos a decir así en fácil, si hay cerebros más éticos que otros, ¿no? Si pueden ser cerebros que puedan prever, prevenir, identificar impactos, riesgos antes que esto se produzca, ¿ya? Entonces, y ahí hay un debate abierto, ¿verdad?, que no es concluyente, porque claro, da en un centro neurálgico que tiene que ver con las conductas y los comportamientos humanos, ¿no? Si uno es capaz de distinguir el impacto que causan mis conductas en los demás, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, yo creo que ahí la Paula, al revés, le devuelvo la pelota porque yo creo que ahí la psicología, y esto también tiene, y esto es tan importante esta conversación como otras que se están produciendo sobre esto mismo, porque tiene que ver cómo entendemos y desde qué perspectiva o enfoque entendemos el reseteo, ¿no? En algún momento, acuérdense que el año pasado, en mayo, abril, estábamos con el reseteo económico, ¿no?, que teníamos que hacer una reactivación económica sostenible. Pero luego, a medida que pasaba la pandemia, aparecían temas de salud, temas de política pública, temas de convivencia social. Acuérdense ustedes de cuando se empezó a hablar del rol que teníamos las mujeres en nuestro espacio laboral de teletrabajo, ¿no?, que teníamos eso más todo lo demás en un mismo lugar. Cómo compatibilizar, que era lo que decía la Paula, lo interno con lo externo. La ética es interna, es lo que sale de uno. Y hay quienes dicen, ¿sí? Pero en ese sentido, porque me interesa esta pregunta, que en el fondo tú has planteado la importancia de la dimensión ética dentro de la sostenibilidad. Entonces, estos desafíos que estamos teniendo hoy día como sociedad, ¿cómo se entiende la ética dentro de esta, como lo planteas tú? Claro, sí. En el caso de la ecología y el medio ambiente, hay aspectos técnicos que normalmente están abarcando las agendas, ¿no? Los temas por ejemplo, los temas que tienen que ver con soluciones de energía renovable, no contaminante. Estamos hablando también temas técnicos que tienen que ver con los recursos hídricos,
¿verdad? El otro día con el tema de la lluvia el fin de semana, por lo importante que eran estas piscinas para poder tener agua para 3 días. Todo eso es técnico, ¿no? Y está bien y se hace, y se aplica mucho conocimiento, tecnología, y deberíamos quizás más inversión hacer para poder abordar la catástrofe que posiblemente nos vengan con más recurrencia. Pero la dimensión ética nos pone en justamente esta fisura, ¿no? Entre, claro, ¿cuánto nos tenemos que preocupar del entorno y de las futuras generaciones? ¿Me corresponde a mí hacerlo? Como me decía un día un alumno, profesora, ¿por qué me tengo que preocupar de las generaciones que vienen? Si yo lo que tengo que hacer es sostenerme yo, mi familia, mi tribu, como dice un colega por ahí. O sea, ¿por qué me tengo que preocupar de los otros? Eso uno, por el lado nuestro, de los seres humanos. Pero por el otro lado, tú le dices, bueno, ¿y por qué me tengo que preocupar yo de la flora, la fauna, de las especies marinas, de las otras especies que ni siquiera conviven conmigo? ¿Por qué? Entonces, claro, aquí ya lo técnico se te desborda, porque las preguntas ya nos llevan a hacernos reflexiones que en la ética se habla de una reflexión práctica, ¿no? Una reflexión sobre fundamentos morales que están aquí en disputa, en juego. ¿Qué es primero? ¿No? ¿Qué es más importante? Entonces, cuando tú dices, oye, mira, ¿por qué los griegos le llamaban a la economía oikos, la casa, la administración de la casa? Pero hoy día, la economía hoy día, siendo tan importante en la vida de los seres humanos, se ha transformado, al igual que otras materias, como el medio ambiente, la ecología, en cosas muy técnicas que poco se entiende, ¿no? Ya, cuando el oikos tiene que ver con el planeta, con nuestra casa común, ¿vale? O sea, ahí ya llegamos a temas que son comunes, porque si tú, María José, la Paula, no tiene aire y yo, lo más probable es que seamos finitas y se terminó. La contaminación, ¿cuánta contaminación resiste un ser humano para tener una buena vida, una vida saludable? Pues tú podrías decir, quizás nosotras, en este entorno que estamos ahora, posiblemente tengamos mejores condiciones de respiración, ¿ya? Y si no fumamos, llevamos una vida sana, podemos hacer deporte, ¿verdad? Tener vida al aire libre, versus aquellos que no lo hacen, ¿ya? Sea por decisión propia o porque de verdad no tienen las condiciones para hacerlo. Entonces se te va agrandando el tema. Entonces ya no es un tema de reciclaje, ¿ya? Totalmente. Para evitar, no es un tema de reciclaje, son temas de más profundidad. Y ahí no hemos entrado, porque creo que el debate sobre la ética ambiental ha estado muy reducida, con esto termino, a los expertos en medio ambiente, los expertos en todas las ramas de la ecología, ¿ya? Y de las disciplinas que tienen que ver con aquello. Y ahí hay mucha información, pero la reflexión ética que está atrás de eso, pues yo la veo todavía muy, muy incipiente. Ahora, sí, ya los clásicos de los griegos para adelante, todos han reflexionado sobre aquello, pero no nos ha importado. Entonces hoy día estamos en un punto de inflexión y decimos, wow, parece que es importante lo del océano, ¿ya? Y no solo porque tenemos 4.200 kilómetros de costa, en el caso de Chile, ¿no? Y pareciera ser que nuestra alimentación ni siquiera tiene que ver con el mundo marino, sino que somos quizás más carnívoros. Entonces ahora los que vamos poniéndonos vegetarianos, veganos, como que somos raros todavía, ¿no? Pero bueno. Paula, ¿cómo te gustaría aportar algo en esa reflexión? Mira, estaba notando lo que me pareció súper interesante de la diferencia entre como los temas éticos y los temas técnicos. Y esto desde la vereda más desde la psicología, pero aún así dentro de este mismo planteamiento de mirar en el fondo esta situación con una perspectiva más amplia, por un lado, y también a mí me pasa de una perspectiva que vuelve a ser como desde la planificación. Lo que ha pasado con la pandemia, había muchas cosas que eran posibles de prever, y yo siento que no se planificaron. Por ejemplo, cómo algo tan simple como algo que es un residuo para todos iguales, como son las máscaras, ¿a dónde van a parar? ¿O cómo se van a separar del resto de la basura? Por ejemplo, otra cosa que era posible de prever, que es algo que están enfrentando por lo menos los servicios de salud hoy día, y varias personas y varias otras empresas, es que estamos teniendo personas en un 25, un 30% de licencias médicas, a raíz de todo lo que ha ido pasando desde
octubre del año pasado, porque acordémonos que nuestra pandemia no empezó en marzo, empezó un poquitito antes, que nos empezaron a cambiar las reglas del juego. Entonces, ¿cómo una planificación hubiera permitido mitigar o ser más responsable? Que yo creo que son dos temas que van de la mano, y ahí te voy a pedir, Reinalina, si nos podías hacer la aclaración. Pero esta planificación nos permite hacernos responsables mejor de ciertas situaciones. Otro ejemplo que conversábamos con la María José, por ejemplo, nosotros tenemos contratos de trabajo que asumen que los seres humanos trabajamos 24/7, o por lo menos 24/7 en el sentido que tenemos estos mini descansos en la semana, pero que en esos 365 días no hacemos nada. Que nuestra vida va a ser todos los días igual, cosa que Sí. de mano que no es así. De hecho, los gringos tienen días especiales que consideran que se van a enfermar. Y si no se enferman, son días que después ellos se los pagan. Entonces, a mí me interesa introducir en el tema del medio ambiente. Yo creo que ha habido, más allá de lo técnico, pero ha habido una pobreza en la planificación, y en una planificación que permita hacerse responsable. Sí, sí, sí. Carolina, Dígame. perdona, solo antes de que contestes, quiero dejar invitado igual a todos los que están conectándose en este momento, que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, aportar a la conversación. Aquí los vamos a estar leyendo y vamos a ir tomando también preguntas de los que están en la audiencia. Carolina, perdón, dale, adelante. Sí, no, es buena la interpelación que hace la Paula sobre el tema de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es un principio ético, ¿no? Que uno decide serlo o no, pero tiene determinadas condiciones, ¿no? Que yo tengo que ser libre para tomar decisiones, y por otro lado tengo que ser autónomo para poder hacerme cargo, ¿verdad? De esa responsabilidad o de las consecuencias que eso tiene. Porque uno siempre se está en la disyuntiva, sobre todo cuando tiene que tomar definiciones de lo público, es decir, de aquellos asuntos que le interesan a todos, ¿ya? Por este caso tiene que ver con el tema del trabajo, como dice la Paula, tiene que ver con el tema de la salud, como el tema, bueno, y el propio medio ambiente, la contaminación, o todo. Entonces, tiene que ver con decir, bueno, vale, si yo tengo información de que todo acto humano tiene impacto, ¿vale? ¿Cuáles son mis impactos? ¿Ya? Y uno tiene impactos todos los días, lo que pasa es que no todos los impactos tienen un impacto ético, digamos, ¿no? Tiene que ver con cómo mi conducta, ¿verdad?, impacta a otros, positivamente o negativamente. En el tema de la pandemia, y la Paula lo tocaba muy bien, el tema de la salud mental va a ser una de las grandes consecuencias, ya lo está haciendo, ya hay muchos estudios en Chile y en el resto del mundo de que está dando cuenta de cómo vamos a salir de esto, ¿no? Cuáles van a ser quizás, no digo que nuevas patologías, pero qué se va a acentuar, ¿ya? Hoy día yo lo hablaba con un grupo ya de mi familia, decíamos, bueno, nos van a cambiar la forma de relacionarnos incluso con los más íntimos, los más cercanos, ¿no? Porque ya tienes cierta aprensión del abrazo, de una proximidad física, ¿ya? Que te plantea dudas, ¿te abrazo o no te abrazo? O sea, yo es una pregunta que hago, y hay gente que me dice que no, ¿vale? Bueno, eso exponencialmente, en otros ámbitos de la vida, también la salud mental nos va a pagar por. Entonces, la responsabilidad es decir, bueno, ¿qué hago yo en términos de decidor sobre asuntos que le van a impactar a otros, en este caso de la planificación? ¿Cómo planifico los espacios públicos? ¿Cómo planifico los temas que tienen que ver con salud? ¿Ya? Pero no la salud del diagnóstico, sino que esa que está antes, ¿no? La preventiva, ¿ya? ¿Cómo prevengo yo situaciones que van a forjar un carácter o una sociedad o una población que va a tener ciertas conductas que yo no espero, no deseo? ¿Cómo voy haciendo eso? ¿Cómo voy logrando que las personas valoremos aquellos aspectos que nos atañen a todos, ¿no? Y no tiene que ver ni dónde uno vive, ni qué apellido tiene, ni dónde estudió, no. Y cosas tan básicas como las que estamos hablando, los temas del aire para respirar. Yo siempre les digo a mis alumnos, la ética es como el oxígeno, cuando nos falta sabemos que es muy importante, ¿no? Entonces, esta mirada transdisciplinar también viene, Paula, del mundo de la salud, o sea, también viene en cómo nos hacemos cargo a través de nuestras profesiones,
¿para qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Ya? Hacernos cargo de ser una buena periodista, por lo tanto comunicar, informar en plena forma, con veracidad, la psicóloga también para apoyar a la... Todos tenemos responsabilidades profesionales que cumplir y que están dadas por la finalidad de nuestra carrera. Pero luego también, a mi juicio, y donde yo creo que tenemos bastante menos acabado, o tenemos una conversación mucho más reducida, es decir, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo ya no como persona, que debo responder por mis actos, sino que como parte de una comunidad que comparte valores más o menos ¿ya? Definidos, que son los que nos van a identificar como chileno-chilena, como latinoamericano, como un ciudadano global, ¿verdad? Hoy día que cada vez pareciera ser que lo es. ¿Cómo vamos a construir esa identidad? ¿Ya? Y claro, si nosotros no estamos formando ciudadanos o personas que se hagan responsables por su vida por los demás, pero también por el medio ambiente, es muy difícil que vamos a lograr, lo que decía la Paula antes, una campaña externa que te vaya a cambiar de opinión. Es muy difícil que eso ocurra. Entonces, la responsabilidad tiene que ver en yo asumir los impactos de mis actos, ¿ya? Y de mis decisiones. Tenemos acá una pregunta que nos están haciendo. Javier dice, la pandemia sin duda nos ha hecho reflexionar. ¿Creen ambas que cuando esto haya pasado seremos mejores seres humanos en nuestra relación con la naturaleza y el resto de nuestra especie o no son tan optimistas? Paula, Paula. la que quieras comenzar. ¿Cuál es su visión? Mi visión, Paula. Mi visión no es tan optimista. Lamentablemente creo que el encierro nos ha vuelto hacia el consumo, como una forma de mitigar la angustia, el estrés. Al menos yo no lo he comprobado empíricamente, pero sí en mis conversaciones de entender cuáles han sido los nuevos hábitos que han ido adquiriendo las personas. Nos ha desconectado más de los entornos naturales. De alguna manera hemos ido pudiendo volver en la medida que se abren las cuarentenas y todo eso, pero también con toda una serie de restricciones y de ciertas condiciones. Y creo que además un punto que enfatizó Reinalina, o sea, en términos de nuestra salud mental, a lo que hemos estado expuestos, es altamente probable, y esto también es algo que yo les suelo decir a mis clientes en empresas y todo, que es una relación directamente proporcional. En la medida que tengo más estrés, también soy menos empático. Porque estoy más concentrado en cuidarme yo mismo. Entonces, claro, estoy mejor. Dispongo de espacio mental, energía, etcétera, para poder cuidar, proteger a otros o lo otro. Pero cuando yo estoy enfrascado y más encima en el temor de que me puedo contagiar, de que me puedo enfermar y todos los otros temores asociados a lo que ha ido pasando por la economía, que ahí Reinalina nos puede contar con mucho detalle. Yo no soy tan optimista de que la pandemia sea un factor que nos haga volver mejor. Sí soy optimista en que hoy día hay empresas que están empujando trabajar de otra manera. Y yo creo que ellos pueden ser los que sean los pioneros y puntas de lanza en que vivamos distinto. Sí. Reinalina. Bueno, es que estoy de acuerdo en todo. Yo soy un poco más optimista en una parte, que creo que los seres humanos somos seres también sociales y que tenemos el lenguaje para poder comunicarnos. Mal o bien lo tenemos. Y que para abordar los desafíos que muy bien plantea la Paula, vamos a tener que salir juntos. De aquí yo no pienso que podamos salir de manera individual. Los problemas que hoy día tienen los países de todo tipo, mira lo que está pasando en el norte, estamos viendo que hay problemas que son realmente preocupantes porque tiene que ver con las migraciones,
¿ya? Y claro, si uno se preocupa solo por lo que está pasando en nuestro país o en nuestra casa, es muy difícil que podamos empatizar con aquellos que están sufriendo las consecuencias de situaciones que pasaron en otro lugar, en otro país, pero que nosotros deberíamos acogerlo. Y claro, la empatía es bien poco empático lo que se puede hacer si además de nuestros problemas vienen otros con más problemas, ¿no? Entonces son problemas que vamos a tener que sacar adelante en todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes económicos, ambientales, políticos, sociales. Vamos a tener que, quizás pasarán décadas, ¿ya? Para poder resolverlos de una nueva manera, quizás con nuevas fórmulas, de manera mucho más interdisciplinar, quizás también con mayor tecnología, porque la Paula decía, ¿cómo no hemos cambiado los hábitos de consumo? No, porque nos fuimos a lo digital. Hoy día escuchaba una noticia, justamente pensando en lo que podíamos hablar hoy, y que decía que Chile ocupa el primer lugar en el mundo de país que ha logrado consumir a través de las distintas plataformas digitales. O sea, somos los más consumistas digitalmente hablando del mundo. Yo dije, no puede ser. Así que les doy la tarea para buscar eso. Si lo vemos por el lado del consumo, claro, es que venimos de ahí. Yo quiero retomar un poco la conversación del comienzo. Es que venimos de allí. Cuando tú nos hiciste la pregunta de dónde nos perdimos, yo creo que llegamos a un momento en que nos desconectamos de una vida. No digo que lo que fue de antes es lo mejor. Los valores también son dinámicos y cambian en la medida en que las circunstancias se van modificando. Pero nos desconectamos y pasamos a cumplir quizás de mejor manera una sola faceta, que es la productiva y la de consumo. Y quizás ahí nos hicimos, yo digo a nivel global, ¿eh? No digo solamente en Chile. Y yo creo que que fuimos buenos aprendices y hoy día somos grandes profesionales. Ahora, ¿cómo salimos de ahí? Y esos ya son reflexiones mayores. Y ahí yo soy más optimista que la Paula, porque digo, mira, nos daremos cuenta tarde o temprano que por ahí no es. Podremos tomar ese camino en algún momento, pero por ahí no. Tenemos que buscar estos otros ámbitos de la vida humana que no tienen que ver solo con consumir y solamente producir para satisfacer necesidades, porque las necesidades humanas son mucho más amplias también, ¿ya? El gusto ¿no? de lo estético, de leerse un buen libro, de verse una buena película, de salir a ver una buena obra de teatro, o quizás de salir a compartir con los amigos. O sea, yo creo que es mucho más completa la vida de las personas. Y quizás cuando uno lo ve todo eso solamente por un acto de consumo, yo creo que ahí ya habla, yo no soy psicóloga, habla de una sociedad que ha perdido un gran referente, que es su identidad, ¿ya? Su identidad y de concebirnos como seres humanos, ¿vale? Y no solamente como un homus economicus, ¿ya? Porque cuando uno cae en eso, reduce mucho las capacidades de ampliarse, pero también aumenta las oportunidades de frustración, ¿ya? Porque mientras uno más consume, más quiere. O sea, quiere nuevas cosas, nuevos satisfactores, pero también quiere probar más la propuesta que te traen por las distintas plataformas, ¿no? Que ahora yo lo encuentro todo barato, pero también digo yo, oye, pero lo encuentro barato yo porque han bajado tanto los precios de muchas cosas, ¿no? Porque ahora uno ve más plataformas si quiere comprar algo, pero digo yo, claro, pero es que hay 80 millones de pobres nuevos en América Latina. Eso me debe generar alguna reacción, ¿no? Gente que no está sin trabajo, gente que va a ser muy difícil que vuelva a trabajar porque ya la empresa cambió su forma, su estilo y sus procesos productivos. Posiblemente muchas de las labores que se hacían antes van a disminuir y van a cambiarse por otras, con otras competencias. Y entonces tú dices, bueno, claro, o sea, pero no solamente se produce y se consume, los seres humanos somos mucho más versátiles. Y ahí yo creo que en esa reflexión tenemos que salir juntos, ¿no? Aquí no vamos a salir individualmente. Aunque la apuesta también, y eso también quiero decirlo, porque si no podemos caer en otro tipo de comentarios, también uno tiene autonomía y libertad para decidir si quiere hacerlo o no. ¿Ya? Yo le he preguntado a amigas mías, oye, pero tú consumes mucho más que antes. Dice, no, si es lo mismo, lo que pasa es que ahora tú ves ese consumo porque estás en casa, recibes los productos,
¿verdad? Los devuelves, haces todo, haces como toda la operación, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo que hay atrás de eso? Hay algo que tú recuperaste, quizás tu rol de consumidor, ¿no? De comprarlo, pero también de poderlo cambiar, de poder llamar y defender que te cambien ya, de la postventa, como que te fuiste dando cuenta que se podían hacer más cosas. Pero cuando antes delegabas esa función en otro o en otra, te quedabas reducido solamente a pagar, ¿no? Pasabas la tarjeta y pum, ya, yo no pago. Y entonces, hoy día el optimismo tiene que ver con que los seres humanos somos seres con lenguaje, con comunicación, y quizá esta misma conversación va a impactar a otro o también a mí o a ustedes aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que va haciendo que las cosas vayan cambiando. Pero los cambios humanos también y culturales, y ahí Paula te doy la razón, son muy lentos. No vamos a cambiar de un día para otro. Totalmente. Valentina nos dice, tampoco soy muy optimista, pero creo que a la gente está logrando ver la relación de la salud, de la naturaleza y de los seres humanos. ¿Están de acuerdo? Es una interesante pregunta, porque la verdad que hoy día uno, por lo menos post-COVID, harta gente ha podido hacer también esa relación. Paula, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que, por ejemplo, con la pandemia, eso sí se ha hecho algo como patente. O sea, si tú dices en el aire viene un virus y que es capaz de transmitir una enfermedad y que nos contagiamos todos, de alguna manera, y la experiencia que tuve yo llegué de la expedición y, o sea, me encerraron a la semana. Y el 9 y ese fin de semana estaba encerrada en mi casa con mis niños. Era como volver a hacer esto visible, o sea, invisible, visible. O sea, la pandemia de alguna manera hace visible algo que en el fondo hoy día nos conecta a todos como seres humanos. El bichito partió en un lugar alejado en China y hoy día está repartido por todo el mundo. Entonces, eso nos muestra desde mi punto de vista al menos, que fue la experiencia que yo tuve en el mar, así como el océano no tiene fronteras y si el plástico lo tiraron en Taiwán va a terminar igual frente a las costas de Isla de Pascua. Eso mismo, o sea, la pandemia nos viene a mostrar que, o sea, las fronteras de los países, los gobiernos, sus economías y todo, dependemos, y esa dependencia yo siento que nos tiene que de alguna manera generar una conciencia distinta. Uh-huh. O sea, interdependencia. Esa interconexión, claro. Realina. Sí, yo creo que nos ha permitido para ver esa interdependencia, pero también, y también darnos cuenta que somos unos seres biológicos y el mundo es bastante sistémico, como la biodiversidad, ¿no? Nos ha mostrado eso, y la biodiversidad humana también. O sea, somos parte de un ecosistema más grande, mayor, ¿verdad? Está todo conectado, como un virus vino a cambiar el orden y el estado de las cosas. Quizás no ha cambiado en la profundidad que uno podría haber esperado, pero frenó las economías con sus cadenas de suministro, hizo cambios de comportamiento en los actos más cotidianos de la vida de las personas, detuvo decisiones, conferencias, o sea, detuvo todo. Y tú dices, y ahora estamos tratando de retomar. El tema es que no sabemos cómo retomar, cómo hacer este cambio, ¿no? Posiblemente esta mirada de la biodiversidad y ver cómo se regenera nos puede abrir pistas de también aplicarla en otros ámbitos de la vida. De hecho, hace poco estoy leyendo un libro de bioeconomía y es maravilloso porque nos invita a pensar cómo también se pueden desarrollar modelos económicos a partir de la regeneración que se produce en la naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que también se dice que en América Latina no tenemos idea de lo que tenemos y por lo tanto sabemos cosas fragmentadas, parceladas y no le damos valor. Y como no le damos valor, pues tampoco podemos saber qué hacer con eso. Y por otro lado, la interconexión que hay de los sistemas, ¿no? Que el sistema político con el económico, el social y el ambiental es parte de un sistema mayor, ¿vale? Y esa toma de conciencia yo creo que nos tiene un poco, diría yo,
paralizado porque uno dice, ¿qué cosas mías tengo que cambiar para poder hacer mejor las cosas, ¿no? O que esto no vuelva a pasar. Mira, con el tema de la vacuna, que es un tema mundial, ¿me vacuno o no me vacuno? Entonces uno si toma las audiencias, encuentras toda la calidad de interpretaciones de las vacunas, de los criterios, de qué es lo que está pasando atrás, las letras chicas. Hoy día una amiga que tuve una reunión desde España, era de trabajo y es colega y amiga también con los años que llevamos trabajando en estos temas, me decía, mira, yo las letras chicas tamaño 4 yo ya no me lo creo. Entonces, si a mí me viene la vacuna con una letra tamaño 4, yo no me la voy a poner. Así de simple. Bueno, entonces, claro, hay una reinterpretación de todo. Y lo que me parece que da fuerza a esto, a esta distinción, es que los seres humanos tenemos conciencia. La pregunta es, y a lo mejor me van a perdonar algunos que son más animalistas o que están en una posición distinta, es preguntarnos, bueno, si los seres humanos tenemos conciencia, pareciera ser ya que otras especies también, pero con su modo, no con la conciencia humana. El tema que diría un filósofo, diría, los seres humanos, al tener conciencia, podemos ser capaces de distinguir derechos, ¿ya? Cosa que otras especies vivas o seres vivos no lo tienen, porque no tienen conciencia. Bueno, habría que hablar con alguien que tenga más experiencia en eso. Y el tomar conciencia, mira, conciencia puede escribirse de dos maneras, con ciencia, o sea, con conocimiento, CC, y conciencia. Y ahí la Paula puede saber a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, esa distinción es muy importante y yo creo que los seres humanos algo estamos viendo de aquello, pero todavía no lo tenemos tan claro. En ese sentido que reflexionamos en el fondo de lo interrelacionado que estamos con todos, el ser humano, con la naturaleza y la importancia que tiene, entonces en ese sentido debiesen existir deberes y responsabilidades del ser humano con la naturaleza, y no hablando solo del ser humano individual, sino que también desde la empresa, las instituciones, debiese estar establecido. ¿Qué piensan al respecto de eso? Paula. Paula. Mira, yo justo tenía un ejemplo que a lo mejor puede servir para tener esta discusión. Es un ejemplo chiquitito. A nosotros nos pasó que llegando a Isla de Pascua, cuando hicimos aduana, la capitana del velero dice ya, ¿y cómo hacemos el tema de la basura? En Galápagos, por dejar la basura te cobran, ¿ya? Por hacerse cargo de tus residuos cuando tú llegas navegando. Isla de Pascua no recibe tantos veleros y tantos yates como Isla de Pascua, pero imagínense que nosotros veníamos de una travesía de casi 18 días, y pese a que nuestro consumo en el fondo era lo mínimo posible, pero llevábamos todas las latas aplastadas, todos los plásticos achicados, porque en el fondo toda la comida no perecible viene en ese envoltorio. Y Johnny La Pascua dice, no, acá no pueden bajar ningún residuo. Por la ética de la expedición, claramente iban a llegar hasta Tahití con la basura hasta el cogote, ¿ya? O sea, cualquier otro velero del mundo hubiera ido 200 millas más adentro y lo hubiera tirado al mar. Entonces, ahí que viene mi pregunta-respuesta, en el fondo, frente al tema de la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando yo no tengo la posibilidad de hacerme responsable? Por ejemplo, en este caso, de mis residuos. Yo no tenía la posibilidad de decir, ¿sabéis que yo usé esto y esto? Y me lo llevo y lo bajo y pago en el fondo porque alguien lo destruya, se haga cargo, lo recicle. No estaba esa posibilidad. Cuando uno tiene la posibilidad de hacerse responsable, que hoy día lentamente, por ejemplo, en el tema de reciclaje, lentamente estamos siendo capaces de ir en esa dirección, pero a mí me hace la pregunta, ¿qué pasa cuando no está el espacio para tener esa responsabilidad? O yo decir, mira, ¿cómo me puedo hacer responsable de esto? Yo creo que en materia medioambiental, y ahí dejo a Reinalina, creo que todavía hay muchos lugares donde esa responsabilidad o está en un espacio de grises, o definitivamente no está definido cómo hacerse responsable. Sí. Bueno, eso
Eso hay estudios, hay estudios, pero no voy a entrar en ellos, pero apelar a la responsabilidad después de que se producen los problemas es un tema muy humano, ¿ya? Después que está el problema decimos, uy, si yo lo sabía o habíamos pensado. Entonces hay un tema donde la ética aparece después que surge la situación. Entonces, en el caso que nos cuenta la Paula es, claro, cómo quizá en Galápagos o en estos lugares que tienen una protección de la naturaleza con una responsabilidad mayor, ¿no? Porque las Galápagos es un ecosistema en sí mismo, tiene, claro, garantías tanto del derecho, de la ley, ¿ya? No tire la basura aquí, llévesela para su casa, ¿ya? Eso es legal, ¿me explico? Entonces viene de afuera y tú la tienes que asumir, porque si no, pues yo creo que la cárcel es lo poco que te llega, ¿no? Porque de verdad ahí, en ese tipo de protección, la responsabilidad es penal. En sociedades como las nuestras, yo creo que es más laxa, ¿no? Es más laxa porque echa la ley, echa la trampa, eso es como una máxima, pero no tenemos una protección de nuestra biodiversidad en plena forma, como quizás lo deberíamos hacer, ¿no? Tenemos muchas legislaciones, pero que ya todos sabemos que no se cumplen, ¿no? Tenemos muchas restricciones, pero quien puede evadirla o eludirla lo hace, ¿no? Tenemos instituciones, tenemos ministerios de medio ambiente, ¿verdad?, que tuvimos que desarrollar porque éramos miembros de la OCDE, entonces nos imponían ciertas condiciones para poder participar en este concierto de países de alto desarrollo económico. Entonces, claro, ¿cómo no íbamos a tener un ministerio de medio ambiente? Pero luego están los otros ámbitos de la vida que no están articulados. Entonces el medio ambiente pierde valor. Entonces, por un lado, tiene una protección importante en la Constitución, ¿verdad? Actual, tenemos una protección de la naturaleza, los recursos naturales, pero por otro lado, cuando tú ves el despliegue de eso en legislación, en reglamento y en fiscalización, esta es débil. Y por lo tanto, la gente que puede o que quiere también transgredir la norma, lo hace. Y al que lo pillan y le va mal, bien. Y el que tiene un buen abogado, lo digo así con total serenidad y confianza, puede sacar una multa baja, ¿no? Es como cuando te sacan una multa del auto. Y vas donde el juez y le dices cualquier cosa que es más o menos coherente y pues ya, vale, ok, la mitad. Entonces, con esa relación, el tema de la responsabilidad nos lleva a que tenemos que hacernos cargo antes de que ocurra el daño, no después, porque ya después viene el derecho y nos pone lo que nos pone, pero cuando esa institucionalidad o esas leyes son débiles, son bajas y de una baja penalidad en nuestro comportamiento con el entorno, bueno, la verdad es que está llegar y llevar, porque nadie te prohíbe, ¿no? Uno ha visto que cuando va a parques nacionales hay muchas restricciones. Esto es como la señalética, yo siempre digo, esto es como la señalética, hay muchas restricciones, no virar a la izquierda, no transite por aquí, solamente es un sendero para ir de a uno, en fila india, y te van dando indicaciones, pero yo también he visto mucha gente que ni siquiera las lee, ¿no? Y pasa de largo, se va por abajo, y al final a veces se termina uno perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo generar conciencia? ¿Cómo educar? ¿Cómo contribuir, tanto desde el ámbito de la educación inicial, en la familia, en el colegio, y en todo el desarrollo de la vida humana, de estar en una permanente reflexión sobre estos temas, ¿ya? Pero también cómo hacer que esto no sea algo etéreo, sino que sean prácticas que tengan una sanción social. Cuando uno mira a lo que nos contaba la Paula, de que hay estas situaciones con la basura, con los residuos, ¿no? No vamos a decir basura, residuos, ¿qué hace con ellos? ¿Ya? Yo veo en la plaza de cerca de mi casa, donde hay unos receptáculos de residuos, y la gente deja las bolsas ahí abajo. Y nadie sanciona, y todo el mundo ve, y nadie dice nada, ¿no? Porque como viene un camión y se lleva todo eso. Pero el hecho de no respetar la norma, esta norma convencional que está por fuera, pero no hacernos cargo desde adentro, nos da que
apelar a la responsabilidad como una única definición es muy espuria, es muy pueril, porque no compromete, ¿ya? Entonces al final los que tratan de ser responsables y ven que los otros no lo son, pues se frustran, decaen, y al final, como yo lo dije también en una entrevista, eres ganso, el ganso del grupo, porque hiciste lo que todo el mundo no hace, ¿ya? Entonces al final, Total. cuando tú tratas de hacer algo que está dentro de un marco de responsabilidad que todos podríamos asumir, eres el tonto del grupo porque lo estás haciendo, pero si nadie lo hace, así, déjalo ahí. Entonces, no tenemos una sanción social fuerte como país, ¿no? Y además, porque cuando hay crisis ecológicas hoy día, viene atrás inmediatamente una crisis económica. Y lo vamos a ver y lo estamos viendo ya con el calentamiento global. ¿Cuántos años se habló de calentamiento global? ¿Y desde cuándo tomamos conciencia? Totalmente, Porque hace la hemos tiempo. tomado. Sí. ¿Sí o Oye, no? bueno, la verdad es que este tema está demasiado interesante. Yo la verdad que a mí me alucina. Podríamos estar en esto muchísimo tiempo, pero ya se nos está acabando, se nos acabó el tiempo. Así que quería cerrar con pedirle una reflexión final, una pequeña reflexión a cada una de qué les gustaría dejar transmitir a las personas que nos están escuchando. Antes de la reflexión, Rosalina, me preguntan, ¿cuál es el libro que dijiste que te estabas leyendo? Pregunta Totó. La bioeconomía la pueden encontrar, bioeconomía en América Latina la pueden encontrar googleando. Perfecto, muchas gracias. Y así ahora poder hacer una pequeña reflexión de ustedes, lo que le quisieran transmitir a la gente que nos está escuchando. Paula, parto por ti. Mira, me encantaría dejarle a las empresas comunes y corrientes, sobre todo a las grandes, y también y a las empresas B, otro mensaje. Las empresas B, una felicitación y un abrazo enorme por los esfuerzos que están haciendo, y también porque fueron varias de ellas, algunas internacionales y otras chilenas que me acompañaron en Expedition. Y acompañarme en ese minuto era un tremendo desafío porque era en medio del estallido social, con temas económicos adversos y todo, así que muy agradecida de Carún, de Body Shop y de varias otras más que fueron un amor en acompañarme. Y desafiar a las más grandes, desafiar a que en el fondo, si tienen las espaldas, se involucren en los temas que tienen que ver con el medio ambiente. En Chile tenemos una flora, una fauna y un ecosistema que son dignos de ser cuidados, protegidos, y que también eso generaría ingresos, trabajo, el fortalecimiento de las regiones, así que ojalá tengamos muchas más experiencias como Expedition dentro de Chile y que den esa mirada de protección al medio ambiente. Total. Gracias, Paula. Reinalina. Sí, bueno, las palabras anteriores me dan para pensar de que el progreso humano, no, a mi juicio, no es solo el único causante de la actual situación ambiental, ¿no? Sino está determinada también por la forma en que hemos entendido el progreso humano. Ya muchos autores, Husserl entre otros, hablaban en 1930, por ahí en una conferencia, sobre la crisis de la humanidad, ¿ya? En este caso de donde era él, de Europa, y de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una idea de responsabilidad como horizonte que va a ocupar, a mi juicio, uno de los principales reflexiones que va a ocurrir en adelante en toda la esfera del desarrollo humano, ¿no? Porque eso al final tiene que ver con el desarrollo humano, con una mirada de largo plazo, una mirada sistémica, una mirada indivisible, porque claro, si tomamos conciencia sobre que nuestros impactos impactan a otros, y estos otros pueden ser otros iguales que yo, ¿ya? En los términos de Maturana, pero también pueden ser otras especies, ¿verdad? Bueno, entonces, más allá de lo que queremos hacer o ser, tenemos que pensarnos como un conjunto de personas que aspiramos a un tipo ideal de sociedad que queremos construir. Yo creo que ahí ese tipo ideal es lo que nos va a llevar a motivarnos, a esperanzarnos de que sí podemos cambiar el orden de las cosas, aunque quizás no nosotros lo veamos, pero sí
los que vienen a continuación van a poder disfrutar de aquello que hoy día está en tensión, ¿no? Y por otro lado, a mí también me parece interesante que este horizonte de responsabilidad con nuestro entorno inmediato, pero también mediato en lo que son otras especies vivas, la flora específicamente y la fauna, que son parte de nuestro ecosistema y de donde nos debemos, tenemos que cambiar nuestro giro ético sobre qué tipo de progreso y desarrollo necesitamos, ¿ya? Pareciera ser, no hay nada concluyente al respecto, que el que traíamos no nos ha ido muy bien con eso. Y claro, prueba está en la situación que estamos. Así que yo tengo esperanza que con mayor conciencia podemos hacer mejores personas también. Totalmente. Bueno, muy agradecida de sus reflexiones, sus perspectivas, todo su conocimiento y por estar aquí acompañándonos. Agradecer a todos los que nos estaban escuchando. Esperamos que esto haya podido ser un aporte y tocar una fibra de reflexión en cada uno de nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y dejarlos invitadísimos a que vengan a visitar la Expo Cetácea Ecos del Mar, que está muy buena. Gracias a todos.